¿Listo, Coraima? Sí, señor. Ok. Entonces, estaba diciendo que sí, exactamente como dijeron, esto es epitelio simple plano. ¿Por qué? Para los que aún no lo identifican. El núcleo, recordemos que se va a ver, ¿cierto? Se va a ver de color oscuro, como pueden apreciar, y el espacio que hay corresponde al citoplasma. Observen que solamente hay una capa alrededor del órgano. Al ser una sola capa, es simple, y por la forma que tiene achatada esta célula epitelial, pues es aplanada, ¿cierto? Entonces el nombre sería, como lo dijeron, epitelio simple plano. Vamos a ver otra. Lo mismo acá. Este es otro vaso sanguíneo. Mire, el epitelio iría acá, a la orilla, ¿cierto? Porque acá es el hueco por donde pasan los eritrocitos, que son estas células rojas que ves ahí, y esta célula azulita que ves ahí es un glóbulo blanco. Entonces el epitelio sería este, el que está en las paredes. Mire, estos dos se ven perfectamente. Núcleo, espacio que corresponde al citoplasma, núcleo. Espacio citoplasma, núcleo, este está un poco pálido. Espacio citoplasma, núcleo, espacio citoplasma, núcleo. Entonces, epitelio, simple porque solo hago una capa y plano por la forma. Bueno, estos son los mismos. Se lo podemos pasar. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Este también lo vamos a ver la próxima clase. Acá. A ver, ¿quién me identifica este epitelio? Cilíndrico, profe. ¿Cilíndrico qué? Simple. Epitelio cilíndrico simple. A ver, ojalá no estén haciendo trampas porque ahí a veces aparece el nombre en la fotografía. Traten de ustedes identificarlo. Bueno, acá tenemos entonces células, mire, bastante alargadas, con un núcleo alargado también. El núcleo observe que está muy pegado a la base y no llega hasta la superficie. Es la forma que tienen las células cilíndricas. Entonces tiene una célula alargada con un núcleo también alargado, pero un poco basal. Quiere decir pegado a la base. ¿Sí? No está tan centrado. Mire que el resto es el citoplasma. Entonces, simple porque es una sola capa y cilíndrico por la forma. Epitelio cilíndrico simple. Bueno, en este caso, este epitelio cilíndrico simple contiene en medio de este unas glándulas que son estas estructuras blancas que ven ahí, que son unas glándulas mucosas, ¿sí? Que esas ya las vimos la semana pasada, que eran las células caliciformes. Es una glándula mucosa. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Es que pregunta. en las diapositivas hablaban de lagunas, entonces, ¿a qué hace referencia las lagunas y cómo las podríamos ver? ¿En dónde decía lagunas? En las diapositivas, profe. A ver, depende de el órgano que estén viendo. A ver, diapositivas, miremos a ver, el corte, atrás, epitelios. ¿Número de la diapositiva? ¿No recuerdas? Creo que eran cilíndrico, profe. Ok, a ver, comparte pantalla. Cuando vean qué diapositiva era, me avisas. Acá está el cilíndrico. A ver, ¿dónde dice que laguna? Ahí, profe, donde dice laguna glándulas. Grandes de laguna glándulas. Se encuentra recubierto gran parte del sistema digestivo, así colabora con este tipo de encuentra expresado por los... ¿Dónde dice laguna glándulas? Ah, grande de... Ah, está mal escrito. Algunas glándulas. Perdón, ahí está mal escrito. Algunas glándulas. Conductos grandes de algunas glándulas. Perdón. Estaba mal escrito.
Yo por eso quería revisar porque sí hay una estructura que se llama lagunas, pero en epitelio no existe. Se encuentra ese en los tejidos hialinos, ¿verdad, profe? En los tejidos hialinos, ¿a qué hace referencia con tejidos hialinos? Pues no sé, profe, es que cuando yo llegué a ver lo de lagunas, yo me puse a buscar y pues salía Ajá. que las estructuras hialinas tenían ciertas lagunas. Casi, porque es que hialino se refiere a la coloración. No, hace parte de cartílagos y hueso. Y hay un cartílago que se llama cartílago hialino. Tal vez se acuerda por eso de hialino. Hay un cartílago que se llama hialino, pero no solo ese cartílago, también el cartílago fibrocartílago o fibroso, que es lo mismo, y el elástico también tiene lagunas, igual que el hueso compacto, también posee lagunas. Pero ya eso lo vemos también la próxima clase. Vale, profe, gracias. Listo. Lagunas hace referencia a unos pequeños huecos que poseen esas estructuras. Bueno, mira acá, tenemos, a ver, este, que es, que estoy indicando. Plano. Plano Simple. Plano simple. simple. Recuerden, nombre completo, no a media. ¿Cuál? Cúbico simple. Cuboidal simple, Ajá, profe. perfecto. Cuboidal simple o cúbico simple. Observen, núcleo central y citoplasma. Mire, este se alcanza a ver perfectamente la forma de cuadradito con su núcleo central. Una sola capa alrededor de la estructura. Mire, este corte nos da el ejemplo de los dos tipos de cortes que se pueden hacer en un conducto. Este sería un conducto cortado longitudinalmente, quiere decir a lo largo, si se dan cuenta, y este es un conducto cortado transversalmente, que sería lo ancho, o sea, sería un conducto como este que lo cortan de esta forma y por eso se ve de esta forma. Ahí sí, para explicar lo de transversal y longitudinal, esto sería transversal y quedaría de esta forma, ¿cierto? Porque los conductos son tubitos y longitudinal quedarían de esta forma, a lo largo de la estructura. Para que les quede claro cómo es un corte longitudinal y cómo un corte transversal. Bueno, a ver este. Está muy fácil. Cilíndrico. ¿Cilíndrico qué? Nombre completo. Simple. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple, sí. Cilíndrico simple, exactamente. Sí, mire, células de forma cilíndrica, mira, ahí se alcanza a ver el citoplasma en algunas. Mira, ahí se ve esta, por ejemplo, mire el núcleo basal. El citoplasma, mire hasta donde llega, ahí se ve dibujada la forma de la célula. Si se han dado cuenta que en algunas no se ve, ¿cierto? Se ven muy selladas unas con otras, pero no, en algunos cortes sí se alcanza a ver la separación entre un epitelio y otra y nos da perfectamente la forma. Mira, ahí están las microvellosidades, que es esa capita que nos alcanzan a ver como pelitos porque están muy pequeños. Entonces, esa capita que vemos ahí al final. Entonces, epitelio, cilíndrico por la forma y simple porque es solamente una capa alrededor del órgano. Este es lo mismo, epitelio cilíndrico simple. Lo que pasa es que observen acá el corte. Sí observan que acá parece cúbico, pero es porque el órgano presenta unos dobleces al hacer el corte histológico, pues quedó cortado transversalmente el epitelio y la estructura que es alargada, el núcleo que es alargado, se ve redondeado. Observen que acá debajo se cortó parte del otro epitelio, pero se ve como segmentado ahí. ¿Sí ve? Acá también. En realidad la forma es cilíndrica. Mira, acá en este lado sí nos da la forma del epitelio que es de forma cilíndrica. Hay que tener cuidado cuando vean patología, porque no todos los cortes quedan perfectos, yo ya se los había dicho anteriormente.
no todo se va a ver bien, así que hay que mirar toda la estructura para identificar qué tipo de epitelio es. Bueno, ese también es epitelio cilíndrico simple, está muy fácil. Ahí lo acerco. Mire, este también está muy bonito. Células basales, núcleos basales, perdón. La célula bastante alargada, mira el resto es el citoplasma, ¿sí? Una sola capita alrededor del órgano. Entonces, epitelio cilíndrico simple. Y al igual que la anterior fotografía, mire, este contiene células caliciformes que son unas glándulas unicelulares mucosas, exocrinas. Ahorita lo vamos a ver. Otra de cilíndrico simple. Esta está muy bonita de cilíndrico simple. Mire, está perfecta esta foto. Tiene células basales, núcleo alargado, el resto es el citoplasma. Observen que no todas presentan estas glándulas. Mire esta, por ejemplo, este órgano no presenta esas glándulas. Eso depende de qué órganos estamos viendo, ¿sí? No es que todo lo de epitelio cilíndrico simple vayan a tener esas glándulas. Eso depende del órgano que esté revistiendo. Si el órgano no las necesita, pues los presentará, si no, no las presentará. Por ejemplo, esta fotografía es de vesícula biliar, ¿sí? Y en el epitelio, que es el epitelio cilíndrico simple que lo reviste a este órgano, este no presenta esas glándulas en medio. Pero, por ejemplo, estas que son de intestino, sí las presentan. Esas células caliciformes. Entonces, dependiendo del órgano, pueden o no que las presenten. Otra epitelio cilíndrico simple, mire, se ve muy bonita. Ahí los núcleos alargados, muy basales, el resto es el citoplasma. Y esta zona oscurita que son las microvellosidades. A ver, este que lo identifica, está muy fácil. Uy, perdón. Cúbico estratificado. Ajá, cúbico estratificado. Muy bien, este es un conducto y una y dos capas de epitelio. Cúbico estratificado, muy bien. Es la misma, sino que más cerca. Esta es el contrario. ¿Cuál sería? Uy, del simple. Cúbico simple. Ajá, cúbico simple. También, en este caso, están viendo un folículo. Y observen, una capita de epitelio cúbico simple. Es más, este se ve muy bonito, mire. Núcleo, ¿sí? Y mire, acá termina la célula. Se ve la forma de cuadrado. Mire, acá también se ve la división. En algunas de estas quedó muy bonita. Se ve bien la forma. ¿Listo? Entonces, una capita alrededor de la estructura epitelio cúbico simple. Muy bien. La misma, cúbico simple. Otro ejemplo. Ahí está, solamente una capita alrededor. Mira, ahí está, se ve también la separación. Núcleo, citoplasma y mire la forma de cuadrado. ¿Se ve? Pero no en todas se ve. Otra de cúbico simple, esta es de glándula tiroides. Mira, ahí está. Una capita alrededor de cada folículo. Ahí recuerden que acá da la impresión de que fuera cúbico estratificado, pero cada capa de epitelio reviste o forma un folículo. A ver, lo acerco. Estratificado. De transición. Ajá. Estratificado de transición. Bueno, entonces recordémoslo. El epitelio estratificado de transición, entonces, puede tener dos estados, ¿cierto? Que haya quedado la fotografía en estado relajado, quiere decir que la vejiga estaba vacía, como la que están viendo, o distendido, que quiere decir que las células sufrieron un cambio, ¿cierto? Que se ve el citoplasma más redondeado y sus núcleos se deforman, que toman esa forma achatada o aplanada o en forma de C. En este caso se ven las células normales. Observa el citoplasma. El citoplasma es lo rosa, ¿no? Observe que es alargadito. Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a dibujar perfectamente. Y los núcleos, ve, algunos se ven redondeados y otros con su formita de huevo. Muy característico. Al final, esto que se ve más oscurito que corresponde a las placas, ¿cierto? Que también es característico de este epitelio. Varias capas, por eso es estratificado.
Y este es el mismo epitelio, pero al contrario, este es en estado distendido. Veamos las diferencias. Ahí está. El citoplasma va lo mismo hacia arriba, pero mire que se ve más redondeado. Si observan que se ve más redondeado, a diferencia del anterior, lo voy a acercar. Mire que se ve más alargado. Si se dan cuenta, ¿no? Miren la forma de los núcleos, se ven más redondeados. Ojo, no dije redondos totalmente, ¿sí? Redondeados es que tienen las curvaturas, con la formita de huevo, característico. Y en este caso, observen, algunos sí conservan la forma, pero otros se ve el núcleo aplastado, achatado, en forma de C, en forma de herradura. Bueno, cada autor le coloca su nombre, ¿sí? Pero se ve el núcleo como si lo hubieran oprimido, ¿cierto? Aplastado, como tal. Muy característico. En este caso, acá sufrió un daño el epitelio, por eso se ve así. En el corte histológico, por acá sí se ve bien. ¿Listo? Entonces hay que ver bien la muestra para no irse a confundir. Mira, ahí está. Acá por este lado se ve perfectamente. Acá sufrió un daño en la parte de las células epiteliales de la superficie. Por eso se ve de esa forma. Pero acá nos da Profe, ahí donde se vería la placa. la placa estaría acá. Pero como está dañado no se ve muy bien. Por acá creo que hay un pedacito en esta parte, vea. ¿Sí ve? Acá termina la célula y ahí se observa una capita más gruesa. Acá también, mire, ahí termina la célula. Mira, acá termina, ahí se ve marcada. Y esa capita como rosada que se ve ahí sería la placa. Es que acá no se ve muy bien por el mismo daño que sufrió. Pero ahí se medio se alcanza a notar. Pero por las otras características idénticas que es el epitelio estratificado de transición. Veamos este otro. Este está mejor. Mire, este no tiene daños. Está un poco más alejado, pero no pasa nada. Lo acercamos y ya. Mira, ahí se ve la placa, que es esta capita de arriba. ¿Sí? Mire, este está también distendido, igual que el anterior. Núcleos algunos redondeados y mire, los achatados. Ahí se ven perfectamente. ¿Sí ven? Mire, el citoplasma va hacia arriba. Mucho del citoplasma está redondeado por la presión que ejerce la orina. Y la placa, que es la capita superficial. Este es el primero que vimos. A ver, ¿quién identifica este epitelio? Está fácil. Escamoso simple. Escamoso simple, ¿todos están de acuerdo? Estratificado, no queratinizado. no queratinizado. Ajá. Escamoso estratificado. No quiero. Escamoso estaba bien la respuesta, pero simple no era. Si fuese simple, fuera solo una capita, ¿cierto? Como el epitelio simple plano, que es el mismo. Este es estratificado. Mire la cantidad de capas. Recuerde que 2 o más capas ya es estratificado. Recordemos que el estratificado escamoso va a tener las primeras células, que son las basales, las pegadas ahí en la lámina basal, que esta capita rosa, se van a ver un poco alargadas, ¿cierto? Que son las que tienen la capacidad mitótica. Posteriormente se ve muchos núcleos, ¿cierto? Porque esas son las nuevas células epiteliales. Y a medida que va hacia la superficie, mire, el núcleo se ve más redondo y la forma de escama. Mire, algunas veces en los parciales me confunden este con este, ya que está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, los núcleos se ven redondos, ¿cierto? Pero ¿hacia dónde va el citoplasma de este? Respóndame, ¿hacia dónde va el citoplasma? Ahí lo están viendo. ¿Hacia los lados? A los lados, seguro. El citoplasma, ¿usted lo ve así? Pues el núcleo está en el centro. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? El citoplasma se ve alargado, mírenlo. Ahí se ve perfectamente. Ahora miremos el otro. ¿Hacia dónde va el citoplasma? Ahí sí se va hacia los lados. Horizontal. Ahí No, se va horizontal, Sí, 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 exactamente, hacia los lados. Y ahí se le da la forma de escama. Claro, esto sería pareciera un escamoso si lo colocáramos de lado. Si lo colocáramos de lado, ahí sí se vería, a ver, si puedo, así.
Ahí sí pareciera un escamoso, pero en la muestra va hacia arriba, siempre hacia arriba. ¿Listo? Profe, ¿ese sería no queratinizado? El estratificado escamoso sí es no queratinizado, pero no hay necesidad de decirle no queratinizado. Con que usted diga epitelio estratificado escamoso es suficiente. El que es queratinizado sí me tiene que decir que es queratinizado, porque ese sí es una variante. ¿Listo? O sea, si usted me quiere decir epitelio estratificado escamoso no queratinizado, también es válida la respuesta, pero no hay necesidad. Bueno, recordemos que al final, estas células se van a estar desprendiendo. Entonces es muy común en las fotografías que usted vea que se están desprendiendo muchas de esas células o que se vean achatadas acá en la parte fina. Exactamente. Y las últimas se ven achatadas. Por eso les dije, se puede ver o no achatado, eso depende de dónde hayan tomado la muestra. Lo importante es que no tenga la capa de queratina para que no me lo vayan a confundir con el otro epitelio. En este caso, mire, ahí se ven achatadas, pero aún tienen su núcleo y mire cómo se están desprendiendo. Porque recuerden que esta constantemente está formando nuevas células, entonces tienen que renovar. Entonces las últimas, para que no haya sobrepoblación, lo que va a hacer es desprenderse o descamarse, en pocas palabras. Y ahora sí, este es el contrario. Este sí sería entonces, ¿cuál? Epitelio estratificado escamoso queratinizado. Exactamente, miremos la diferencia. Ahí están las células basales, ¿cierto? Igual que la anterior, ahí está la lámina basal, muy aglomerados, hacia la luz, núcleo más redondeado y la forma de escama. Este está en menor aumento, ¿cierto? Este tiene una capa más oscura, que es esa capa granulosa, que se torna más violeta, que el anterior no lo tiene. Observe que acá no está, ni acá tampoco está. Y además de eso, tiene esta última capa que se llama la capa córnea, ¿cierto? Ya saben cómo está compuesta, que está compuesta por las mismas células que han perdido el núcleo, más queratina, y forma esta capa de células muertas que forman una capa protectora para la piel, porque este epitelio forma lo que es la epidermis. Bueno. Y acá tenemos los dos estratificados escamosos queratinizados, que es de piel fina y piel gruesa. La única diferencia es el grosor de esa última capa, que es la capa córnea. Aunque el de la piel gruesa también tiene un poquito más de capas celulares. Ahí es la ¿Y diferencia. eso se lo tendríamos que especificar? O sea, No. Por ahora no. Por ahora solamente me identifican el epitelio y ya. Cuando veamos sistemas, porque vamos a ver sistema por sistema, ahí sí yo les coloco. Identifíquenme el órgano. Es más, cuando veamos sistemas, no solo me tienen que identificar el órgano como tal. Por ejemplo, yo le coloco acá piel fina. Me tienen que identificar que este es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Me tienen que identificar, por ejemplo, que esto es tejido conectivo denso irregular, que esto es una vena, que si por acá hay un capilar, que esto sería un capilar, que si hay una arteria, pues una arteria, que si hay un folículo piloso, que si hay... Pero por eso lo vemos pedazo por pedazo. O sea, primero identifiquemos los tejidos y ahí sí, cuando tengamos todos los tejidos identificados, vamos a identificar las estructuras que forman los diferentes órganos. Porque usted no puede identificarme, perdón que termine. Usted no me puede identificar un órgano sin saber qué es lo que están viendo. ¿Sí? Porque no me sirve que decirle, no, esto es piel gruesa. Pero ¿por qué es piel gruesa? Sí, por eso vamos a ver tejido por tejido. Y ahí sí dicen, esto está piel gruesa porque tiene tal cosa, tiene tal cosa, tiene tal cosa. ¿Sí? Así es que se identifican los órganos. Porque si le muestro una placa como tal, ustedes lo que hacen es aprenderse la forma o la fotografía, más no aprenden qué es lo que la compone. Ahora sí, dime qué ibas a decir. Profesor, le iba a preguntar algo de esa imagen de que la parte que está queratinizada es la que está de rosadito, ¿cierto? Sí, desde acá
desde la parte oscura, desde acá hasta arriba. Es que esta es la diferencia entre piel fina y piel gruesa. La capa córnea es muy abundante. Esta es la misma, esta misma fotografía, pero sacada con un aumento mayor. Ahí está, miren, ahí están las células basales, la lámina basal se ve mejor, las células se ven mucho mejor porque está más cercana a la fotografía. Observe la forma de escama, la capa granulosa, que es propia de este epitelio, y la capa córnea que está al final. Es que este nos toca verlo posteriormente. Perdón, por ahora, como estamos aprendiendo los tejidos, le muestro las características principales. Pero esto tiene mucho más cosas. Por ejemplo, estas son unas células diferentes a estas. Esto, por ejemplo, son melanocitos, que por acá están los queratinocitos, que esto es melanina. Eso ya lo veremos cuando veamos sistema tegumentario. Bueno, este es el mismo epitelio. Otra fotografía, mira, las células basales, las células en la forma de escama, la capa granulosa, miren ahí, y la capa córnea que identifica este epitelio. Este es el primero que vimos, el estratificado escamoso. Se no tiene queratina. A ver, este está muy fácil. Epitelio pseudoestratificado. Con esto. Ajá, Con epitelio esterocilios. pseudoestratificado, ¿con qué? ¿Cilios o Con esterocilios? esterocilios. Con estereocilios. Bueno, para los que no lo identifican aún, ¿qué es estereocilios y cómo se identifica este epitelio? Primero que todo vamos a mirar la lámina basal. Esta es la lámina basal, ¿cierto? El epitelio pseudoestratificado se identifica porque tiene unas células más cortas que parecen cúbicas. Ahí están. Y otras más alargadas que son de forma cilíndrica, que son estas que vemos acá. Todas parten de la lámina basal. Habíamos quedado una consulta. Ya la estuve revisando, sí. Mire, y además con estas fotografías, perdón sino que me acordé ahorita. Con esta fotografía, con esta o con esta, con cualquiera de estas, les contesto la respuesta. No sé si fue con ustedes. Lo que pasa es que en un texto, en una de las imágenes que hice, que les mostré en la diapositiva, dice que el epitelio estratificado de transición es un pseudo. No, eso es falso. Mire, si fuera pseudo, todas las células partirían de este punto. Observen la cantidad de capas celulares que tienen. Esta célula no es tan grande o no es tan alargada. ¿Sí? Esta célula no es tan alargada. El citoplasma llega hasta este punto. ¿Listo? No está partiendo de acá. Lo que pasa es que en la fotografía el autor hace esa afirmación porque la muestra que mostraron creo que tenía como 3 o 4 capas celulares y parecía que salieran de la lámina basal, pero eso es falso. ¿Sí? Yo ya estuve revisando varios textos y no, eso es falso. Sí, por la duda que, no sé si fue con este grupo o con otro que en la diapositiva decía que parecía un pseudoestratificado. Profe, ¿cómo así? Sí. No, A ver, le voy a dejar de compartir y le muestro la diapositiva. Si no, no me van a entender. Vamos a buscar ese epitelio. Acá. Fue por esta diapositiva. Es que yo tomé la imagen de un libro y acá el que hizo, no sé si fue el autor o el traductor, colocó que este epitelio es pseudoestratificado. Por acá creo que lo dice, a ver. Dice epitelio transición, revisa también de la lámina basal. Mire, dice, básicamente el urotelio es un epitelio pseudoestratificado. Él hace esta afirmación porque se basó en esta fotografía, en el cual, mire las capas celulares. ¿Cuántas tiene? 1, 2 y 3. ¿Sí? Y parecía que todo partía de la lámina basal.
como está haciendo el gráfico acá. Ahora, anda, esta no era, perdón. Aquí, compartir. Ahora, lo que pasa es que él tomó una fotografía muy parecida a esta. Pero mire, acá pueden observar la cantidad de capas celulares que puede tener este epitelio. ¿Cuántas capas celulares tiene? 1, 2, 3, 4, alrededor de 5 a 6 capas celulares. ¿Sí? Y ya estuve viendo varios libros y en ninguna otra firma esto de este libro, de este autor. O sea, él se basó en la imagen que mostró, que solamente tenía 3 capitas celulares. Sí, parecía que todo salía de acá. Pero en realidad este epitelio es estratificado, no es pseudoestratificado como él lo afirma. ¿Sí quedó claro o no? Yo veo que no dicen nada. Sí, profe. Ok. Sí, señor. Bueno. Y vamos por acá. Ok. Entonces le estaba explicando el pseudo. Este sí es pseudo. Eso sí es sin duda pseudo. Esto no tiene más de 2 o 3 capas. Bueno, en realidad no capas porque salen todos de acá. Observen, miren. Entonces salen unas más pequeñas que se ven como redondeadas y salen cilíndricas en diferentes tamaños. Miren, unas más cortas y otras más alargadas. Y esto sí se ve que están saliendo todas del mismo punto. Por eso se llama pseudo estratificado. A diferencia del de transición, que no sucede eso. No sé por qué el autor hizo esa afirmación. Ahí está, la parte apical. Entonces los estereocilios se identifican porque son estructuras supremamente alargadas. Mira hasta dónde llegan, ¿cierto? Pueden medir la mitad de lo que mide el epitelio y son separadas. Miren, no son tan unidas como los cilios. Vamos a ver otra fotografía. Esta está más cercana aún. Observen las células basales. El epitelio cilíndrico, mírelo hasta dónde llega, mire el núcleo basal, mire dónde sale, ahí se ve perfectamente, y el estereocilio. Mire, supremamente alargado. Se observan, hay un solo estereocilio por epitelio, pero se ve más separado que los cilios. Y este sería el pseudo con cilios. Ahí ven la diferencia, lo voy a acercar para que lo vean mejor. Ahí, ¿cierto? Ahí tenemos las células basales, las células cilíndricas que acá quedaron un poco cortadas transversal, no importa. Pero vean los cilios, son más pequeños y por célula observe que se ve más de uno. Por eso se ve más condensado. ¿Por qué? Recordemos que la función es transportar en este caso el moco de estas glándulas. Esto es una glándula, esto que ves acá, que se ve como más blanco, son las glándulas que se quedan en el moco. ¿Listo? Entonces la función de esto es transportar el moco, por eso tiene que ser más condensado. Dime. Profe, una pregunta, qué pena. ¿Las células pseudoestratificadas que tienen cilios siempre van a tener células calciformes? La mayoría de veces. ¿Por qué? Porque generalmente la de los cilios pertenece al sistema respiratorio. Pero ojo, hay conductos con pseudoestratificado. Por eso dije la mayoría de veces. No siempre. No siempre. Hay conductos que contienen epitelio pseudoestratificado de glándulas seromucosas o mucosas, a veces también. Entonces, esas no contienen células caliciformes. ¿Por qué? Porque hacen parte de glándulas y es un conducto como tal, que la función solamente sería transportar. Bueno, para que no se confunda, solamente el pseudoestratificado de las vías respiratorias es el que tiene glándulas caliciformes. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Ok. Mire, acá ¿Profe? tenemos otro. Dime, pregunta. Profe, pseudoestratificado no viene a ser lo mismo que simple.
Sí, podría ser, es lo mismo, por eso se llama falsa estratificación, porque en realidad solamente es una capa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire, usted al verlo al microscopio da el aspecto de que estuvieran unas células encima de otras. Sí, parece. Ajá, exacto, pero mire, por ejemplo, mire, esta llega hasta ahí, esta, mire el citoplasma, llega hasta acá. Pero si usted la ve de rapidez, parece que esta estuviera encima de esta. ¿Sí? De ahí es el nombre, pseudoestratificado. Usted Ok, lo ve de ok. rapidez, parece estratificado, pero en realidad no es. Pseudo es falsa, falsa estratificación. En realidad es solamente una capa. Lo que pasa es que este da el aspecto de verse así porque tiene estas mismas células en diferentes tamaños. Unas más cortas, otras un poco más alargadas y otras más alargadas. Mire, por ejemplo, esta, ¿desde dónde viene el citoplasma? ¿Sí ves? Mire, va hacia allá, va hacia allá, va hacia allá, hasta arriba. Entonces, da el aspecto de que todo estuviera, perdón, todas estuvieran una encima de otras, pero en realidad todas están saliendo del mismo punto. Mira, este también es con cilios. Profe, una pregunta. Dime. Es que, bueno, revisando aquí los apuntes, digamos, ahora que el compañero dice eso, ¿uno cómo haría para diferenciarlo también, digamos, del epitelio cilíndrico simple que tiene microvellosidades de los pseudoestratificados? Pero es que tiene microvellosidades. Vamos a retroceder. Eso estamos a revisar. A ver. Este tiene microvellosidades. ¿Se ve igual? No. No, mire, las microvellosidades son 0,21 micras. Usted ve una capita ahí, pero usted no identifica los pelitos. Ahora miremos el otro. Usted ve la capita, pero sí ve la división de los pelitos. Si ve, son más grandes, una capa más alta, más grande, y sí ve los cilios. ¿Sí ve? Ahí está la diferencia. Y además, pues obviamente, de la capa, ¿no? Esto no se ve pseudo, sino solamente es una capa de células cilíndricas. Mira, ahí está. Una sola capita de células cilíndricas. Pero mire, lo que son las microvellosidades no son tan alargadas, son estructuras pequeñas. Profe, y también podría ser una diferencia que los pseudo tienen una pequeña capa de células basales y la otra no, ¿cierto? Solo se Exactamente, es que está siempre, bueno, algunos cortes quedan muy mal como este, como se dan cuenta, que acá los células cilíndricas quedaron cortadas transversalmente, ¿sí? Pero realmente se ve con la capa de células basales, como se ven estos, que se ven perfecto el corte. Las células basales y células cilíndricas, y el otro no tiene esa capa. Bueno, siguiente. Este ya lo vimos. Estos repasos, les estoy mostrando diferentes fotografías porque recuerde que el día espacial no les voy a colocar las mismas que están viendo, sino yo buscaré nuevas fotografías, pero que sean obviamente los mismos tejidos. Vamos a ver diferentes fotos para que los aprendan a identificar bien. A ver. ¿Qué epitelio es? Escamoso estratificado. Ajá, perfecto. Mira, ahí están las células basales, aglomeradas, el núcleo redondeado acá en la superficie. Mire el citoplasma en forma de escamas, si ve que va de forma horizontal, y las últimas se van a estar separando, van con núcleo estratificado escamoso. Cúbico simple, esta ya la conocemos, muy fácil. El cúbico simple y el cúbico estratificado me parece de los más fáciles de identificar. Bueno, si no lo hemos visto, si no lo hemos visto. Si no lo hemos visto, todavía no. Estos son músculos que lo iremos a ver más adelante. Nervios, glóbulos blancos, hueso, tejido conectivo, tejido adiposo. Bueno, estos son vasitos sanguíneos. Mira, epitelio simple plano. Ya lo hemos visto también. Bueno, ahí terminamos. Creo que no que faltó ningún epitelio. El único que no tengo una fotografía buena
es el epitelio estratificado cilíndrico. Usted, ayer me pasó un compañero una, pero no. El corte está mal hecho y parecía otra cosa. No encontré una fotografía buena, entonces eso sí, no encontré la foto, pues obviamente no va a salir. Sí, ahí vimos todos, ¿cierto? Epitelio simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico, estratificado escamoso queratinizado, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico obviamente no hay fotografía, pseudoestratificados con cilios, pseudoestratificados con estereocilios y de transición. Ahí están todos los epitelios que revisamos. ¿Listo? Bueno, hoy no vamos a quedar ahí, vamos a terminar lo de epitelios. Nos quedó una parte que fue la parte glandular. Profe, qué pena, ¿le podría pedir un favor? Claro que sí. Pregunta. ¿Me podría, por favor, explicar rápidamente una placa de transición de urotelio? Es que por problemas de internet hace poco, como 10 minutos, me pude conectar y no alcancé a ver esa placa. Claro que sí. A ver. Bueno. Epitelio estratificado de transición. El epitelio estratificado de transición, les está diciendo a los compañeros, esto lo vamos a ver de dos formas. En estado relajado, cuando la vejiga está vacía, entonces esta va a tomar la forma del citoplasma, una forma alargada, como pueden ver, ¿sí? Hacia arriba, siempre hacia arriba. Mírenlo, ahí se ve perfectamente el citoplasma. Y el núcleo va a estar casi redondo o en forma de huevito. ¿Listo? Varias capas, porque es estratificado. Sí, mira, ahí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. En algunos lados apenas se ve como 4 capas, pero estratificado. No están partiendo como, eso era lo que les estaba diciendo, que no, como decía en la diapositiva, no todas las células están partiendo acá de la lámina basal. Porque ahí hacían una afirmación de que era pseudoestratificado y es falso. Y este sería el estado distendido, cuando la vejiga está llena. ¿Qué le pasó a las células? Entonces el citoplasma se ve más redondeado, como pueden apreciar, y algunas conservan la forma y otras parece que se hubiesen aplastado el núcleo. Vean, tienen como una forma de C, una forma achatada, aplastada, forma de herradura, como la quieran ver. ¿Listo? Mire, a muchos de los núcleos les sucedió eso. Y el citoplasma no se ve ya tan alargado, se ve más redondeado. Entonces, esas serían las dos formas que lo vamos a ver. En estado relajado y en estado distendido. ¿Alguien dijo algo? Yo, profe, una pregunta. El epitelio se vuelve así distendido cuando la presión de la orina lo aplasta, ¿cierto? Sí, ajá, por eso se llama de transición, porque va a pasar de un estado a otro. Eso Sí. significa transición, ¿sí? Sí, profe, es que mi pregunta es, eso ocurre por la presión de la orina, ¿cierto? Sí, por la misma presión. Pero entonces, profe, cuando la presión no es suficiente, digamos que esté medio llena, no se ve distendido o se ve medio distendido o algo así. Sí, claro, variaría un poco. Eso, entre más presión, más deformidad va a haber en los núcleos. O sea, se reconoce por los núcleos achatados, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que esas son técnicas que se utilizan para hacer estas muestras. Generalmente, obviamente, usted no puede cortar una vejiga llena. Eso es falso. O sea, uno hace el corte histológico te va a salir así, tal cual. ¿Sí? Porque la vejiga va a estar vacía. Lo que pasa es que uno hace una técnica que es la vejiga, cuando se saca, se llena de formol. ¿Y qué es lo que hace el formol? A ver si ustedes saben.
mantiene las células intactas. Ajá. Lo que hace el formol, eso se llama fijación, por eso se lo utilizan en los anfiteatros, es matar las células, pero preservarlas. Las momifica, en pocas palabras, las mantiene en el estado en que se encuentren. Entonces, lo que uno hace cuando saca la vejiga es llenarla de formol, ¿cierto? Y este hace el mismo efecto de hacerle presión a la vejiga. Pero ese mismo formol a su vez las está momificando. O sea, las va a preservar o sea, como quedaron en ese momento. Al hacerle presión al formol, estas van a cambiar la forma, ¿cierto? Porque la característica que tienen es que van a cambiar la forma y por eso se pueden hacer los cortes histológicos de las dos formas. En estado relajado y en el estado distendido, que sería como si la vejiga estuviese llena. Pero ahí yo no logro ver lo que mencionaste la clase pasada, que eran las placas, algo así. ¿Qué? No entendí. Que decías que eran las placas, que era algo que era encima de las células. Ah, las placas, ¿que dónde están? No. Ok, Sí. mírala. Ajá. La placa es esta. ¿Sí ve esta capita? Se la acerco. Mira, esta capita, mira dónde llega la célula. Ahí se ve. Lo rosado claro llega hasta ahí. Lo que pasa es que a veces confunde por la tonalidad. Y lo rosado oscuro sería la placa. Ahí se alcanza a ver. Y las células, yo por ahí he escuchado que se escuchan como que se ven como en cúpula, algo así. Eso es cuando está distendido o relajado. En forma de cúpula, ¿qué es una cúpula? Como redondeada, casi como... Ajá. O sea, la forma de cúpula es esa forma así redondeada. Eso es forma de cúpula. Se ve más en la forma relajada que en la distendida. La distendida se ve más redondeada. Ah, bueno, pues gracias. Uh-huh. Pero en la distendida, que es compresión, los núcleos se ven en forma de C o en forma aplastada o en forma de herradura. Bueno, es que todos los autores le colocan nombres diferentes. Bueno, ¿alguien más? ¿Va a preguntar algo de las placas que vimos? Si no, vamos a terminar con lo de glándulas. Para terminar el tema de epitelios. Uy, se nos fue atrás. Bueno. Las glándulas. Las glándulas entonces se originan a partir de los epitelios, por eso hacen parte de los epitelios. A esto lo llamamos epitelio glandular o glándulas como tal, ¿sí? Estas, entonces, algunas de esas células epiteliales van a dejar la superficie en que se desarrollaron y penetran en el tejido conectivo o conjuntivo, que es la misma. Estos elaboran alrededor de ellas una lámina basal. ¿Qué quiere decir? Mira, acá está el gráfico. Acá tenemos el epitelio. Algunas de estas células epiteliales entonces migran hacia dentro, hacia el tejido conectivo que está ahí inmediatamente debajo. ¿Sí? Estas van a formar esa lámina basal, que es una especie de cápsula o de revestimiento. Y así se convierte en la glándula cercana al epitelio del órgano en que se encuentre. Por ejemplo, de la piel, ¿cierto? De la epidermis va a originar lo que son las glándulas sudoríparas o, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Si estamos hablando, por ejemplo, del esófago, va a formar, por ejemplo, las glándulas esofágicas. Si estamos hablando, por ejemplo, de la vesícula biliar, pues van a formar por allá algunas glándulas que van a contribuir a la vesícula biliar. Bueno, eso depende de qué órgano deriva. ¿Listo? Bueno, esas glándulas, pues dependiendo del órgano y dependiendo de la necesidad del cuerpo, se van a convertir en diferente tipo de glándula. Puede ser una glándula exocrina o puede ser una glándula endocrina.
Los epitelios glandulares, entonces, elaboran sus productos de forma intracelular. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que la glándula almacena sus productos dentro de la misma célula en una estructura llamada vesícula o gránulo secretorio o una especie de vacuola, si se acuerdan de biología general. Una estructura donde va a almacenar este producto de secreción. Ojo, esta afirmación es cierta, ¿sí? Pero no todas las glándulas lo hacen de la misma forma. Hay algunas que no son capaces de contener su secreción y forman una estructura para almacenarla, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero esto la mayoría de las glándulas sí lo hacen. Bueno. El contenido de estos gránulos es variado y depende de la glándula encargada para su síntesis. Entonces, por ejemplo, las glándulas endocrinas, por ejemplo, van a producir hormonas. Hay un sinnúmero de hormonas, hay hormonas diferentes, todas las hormonas no son iguales, todas producen efectos diferentes. Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos, como la insulina producida por los islotes de Langerhans. Producción, por ejemplo, de una enzima. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, la amilasa salival de la glándula parótida, una secreción rica en bicarbonato, por ejemplo, producida por las glándulas de Brunner en el duodeno. Una lágrima, que es una secreción acuosa fabricada por la glándula lacrimal o lagrimal. Entonces, las secreciones son muy variadas. Todas las secreciones no son lo mismo. Se han definido dos tipos principales de glándula en función al mecanismo de secreción de sus productos. Entonces tenemos las glándulas exocrinas, las cuales poseen conductos a través de los cuales se liberan las moléculas que sintetizan. Para que les quede más fácil identificar las glándulas exocrinas, todas las glándulas exocrinas poseen conductos. Todas. Entonces, glándula exocrina igual a conductos. ¿Listo? Y tenemos las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, estas carecen de conductos, no contienen conductos. Estas secretan directamente a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. Entonces, siempre que veamos glándulas endocrinas, siempre va a haber un vasito por ahí cerca. Un vasito sanguíneo, una vena, una arteria, bueno, algo del sistema circulatorio o linfático. Dime. Profe, una pregunta. Estas glándulas endocrinas, ¿cómo transportan sus sustancias hacia el torrente sanguíneo? ¿Cómo así que cómo lo transportan? Pues si no tienen conducto. Siempre están pegadas a los vasos sanguíneos. Siempre, siempre. O sea, no tienen que transportarlo. Porque secretan y ahí inmediatamente está al lado el vaso sanguíneo. O sea, están conectados a los vasos. Por eso en esta gráfica, observe, la exocrina no hay un vaso sanguíneo al lado. En la endocrina, mire, está conectado directamente a los vasos sanguíneos o linfáticos. ¿Sí? Por eso lo muestran ahí con vasos o capilares. Pero ahí no intervendrían las vesículas, o sea, sí, ¿cierto? ¿Cómo así las vesículas? O sea, las vesículas que recogen las sustancias internas, no también las llevarían, o sea, como que las expulsarían fuera de la membrana para que lleven al torrente. No entendí ahí. No sé cómo explicar. O sea, las vesículas no harían en las glándulas endocrinas también la función como de llevar la sustancia hacia el torrente. Primero explícame a qué vesículas está haciendo referencia. Pues a las vesículas que anteriormente nombró, las que... Ya. Sí. No, a ver, me explico. La vesícula, como lo dice ahí el texto, se está haciendo referencia a la espacio, vacuola, hueco que genera la célula glandular dentro. Esto, por ejemplo, esto rosa que ves ahí, eso sería lo que se llama la vesícula. O sea, toda la célula glandular estaría lleno del producto secretorio. O sea, estaría dentro de la misma estructura glandular. Y lo que hace es secretarlo, como esto está conectado, secreta directamente al vaso sanguíneo. O sea, por eso ahí no tiene que transportar nada porque está pegado. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A diferencia
de la exocrina. Esta sería la estructura que hace la función secretora, por eso dice función secretora. Esta sería la vesícula, ¿sí? Y lo que hace entonces es secretar hacia afuera, pero esta está pegada a un conducto. Ya no está pegada a un vaso sanguíneo, sino a un conducto, y el conducto sí lo transporta hasta el sitio donde tenga que hacer la secreción. Esa es la diferencia. Otra cosa, le estaba diciendo que no todas, ojo, esta afirmación sí es cierta para la mayoría de glándulas endocrinas, ¿cierto? Que almacenan su producto de secreción en la vesícula o gránulo secretorio, pero no todos. Hay algunas, por ejemplo esta que está mostrando acá, un ejemplo sería la glándula tiroides, la cual esta no tiene la capacidad de almacenarlo dentro, sino lo almacena en una estructura circular o ovoide que se llama folículo. Es una especie de cápsula y dentro almacena el producto de secreción. Por eso muestran las flechas así. Posteriormente, ¿cómo hace para enviarlo a través de los vasos sanguíneos? Pues la misma célula epitelial o glandular reabsorbe eso que almacenó y ahí sí lo envía a través del vaso sanguíneo. Espero haya quedado claro. Bueno, entonces tenemos esas dos clasificaciones, glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Vamos a ver las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas tienen un sinnúmero de clasificaciones. Entonces, acá están las más importantes. Estas se pueden utilizar utilizando una clasificación basada en el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Ojo, estamos hablando de las glándulas exocrinas. Esta clasificación entonces basada en el tipo de secreción que sintetiza la glándula. Ahí es cuando hablamos si una glándula es mucosa, serosa o mixta. Entonces, la glándula serosa, la secreción es acuosa. Quiere decir que la secreción va a ser muy líquida. Ejemplo sería, por ejemplo, el sudor o la saliva. Acá está, por ejemplo, la glándula parótida. El producto de secreción de las glándulas serosas es un suero que es agua y proteínas. Y esta es de naturaleza proteica. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que una glándula serosa al microscopio? Estas glándulas serosas exocrinas tienden a tomar una coloración rosa sus gránulos secretorios. Esta fotografía es de parótida. Así la vemos en menor aumento. Se ve una estructura rosada, ¿cierto? Esto que ven ahí son los conductos que llevan las secreciones. Y así la vemos de cerca. El gránulo secretorio es lo rosa y lo que ven ahí morado son los núcleos de la célula glandular. ¿Listo? Bueno, así identificamos entonces que una glándula es serosa. Quiere decir que la parótida es serosa. Eso que ven blanco, eso es adipocitos, que son tejido adiposo. Que ya lo veremos también en la próxima clase. Tenemos las mucosas. Las mucosas son viscosas. Quiere decir que la secreción es bastante pegajosa. Son glándulas, en esta está, por ejemplo, las glándulas salivales menores del paladar, entre otras. Están, por ejemplo, las células caliciformes, que la hemos visto mucho, ¿cierto? Cada rato nos salen las fotos de células caliciformes. Esta también tiene secreción mucosa. Las secreciones mucosas son espesas, viscosas, y esto se debe a la glucosilación de sus productos. Tiene una función protectora y lubricante. ¿Sí, dime? Dime. No, profe, es que está, como apenas entré, estaba abierto el micrófono, por eso dije sí. Ah, ok. Bueno, a ver si entra más temprano, ¿no? Se le pegaron las cobijas, ya vamos a terminar. No, profe, o sea, es que se me fue el internet un ratico, sino que por eso me tocó volver a entrar. Yo miré todo lo de epitelios y eso. Ah, ya. Como dijo, apenas entré. Ya. Ok. Bueno. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la glándula mucosa? La glándula mucosa, entonces, al microscopio se va a ver el gránulo secretorio pálido, no totalmente blanco. Bueno, en algunos casos se ve blanco, pero generalmente se va a ver pálido. Generalmente se colorea la membrana, que sería esto,
Esta sería una glándula, esta sería otra célula glandular, otra célula glandular, otra célula glandular. Cada una de esas estructuras sería una célula glandular. Pero observe que trata de no tomar ningún tipo de coloración. Se ve pálida. Y así identificamos que una glándula es mucosa. Las células caliciformes que vimos anteriormente en los epitelios, voy a ir por ahí, bien atrás. Observen qué coloración tiene. Pálida, ¿cierto? Pálida. Esta sería entonces una glándula mucosa. Así es que se identifica. Bueno, y tenemos las mixtas. Las mixtas, entonces, es una combinación de las dos anteriores. La glándula va a tener secreción mucosa y secreción serosa. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, la glándula sublingual o también la glándula submaxilar o submandibular, que es lo mismo. ¿Sí? Esas serían glándulas mixtas. ¿Por qué? Porque su estructura glandular posee las dos. Mire, serosa, ya sabemos que es la rosada con núcleos violeta, y mucosa, que es la pálida con núcleos violeta. Los núcleos siempre van a ser violeta, eso sí no cambia. ¿Listo? Porque la mayoría de células va a tener su núcleo. Entonces, blanca pálida con núcleo violeta la mucosa y rosada con núcleo violeta la serosa. Y mire, ahí que tiene el número 4, ese es el conducto que es el que va a llevar la secreción, porque esta es una glándula exocrina. ¿Listo? Entonces en ese tipo de células, bueno, los dos tipos de, perdón, en ese tipo de glándulas, los dos tipos de células estarían dentro de la vesícula, de la vacuola, lo que hablamos ahorita. ¿Sí? Repítame nuevamente a ver si le entendí la pregunta. Que si dentro de ese tipo de glándulas, dentro de la vacuola están los dos tipos de células. De secreciones, ¿será? Sí, perdón. ¿Sí? No. O están por separados, pero... Están por separado. Usted no ve acá una mezcla de dos. Ya. Mire, la vacuola, a ver, si no me han entendido, la vacuola es la estructura llena de la secreción mucosa. Usted acá no ve rosado, ¿o sí? Lo pregunto. Mire, la célula es toda la estructura, ¿sí? No. Y la vacuola es todo lo que está dentro lleno de la secreción mucosa. Usted lo ve blanco, quiere decir que solamente es mucoso. En este caso se ve solo rosado. Ahí no hay estructura blanca, quiere decir que solamente es serosa. Son glándulas por separado, pero hacen parte de una única glándula, que en este caso, esta fotografía es de la glándula submaxilar. Tiene los dos tipos de gránulos secretorios, tanto serosos como mucosos, pero cada una trabaja por separado. Pero al secretar es una combinación de las dos secreciones. Porque al secretar se van a unir los dos tipos de secreciones en el conducto. Profe, Dime. ¿la glándula sublingual qué sustancia secreta? Esa también es de secreción mucosa y serosa. Esta es su maxilar y esta fotografía es de sublingual, precisamente. Pero esto lo vamos a identificar, estas dos glándulas, porque ambas son mixtas y se parecen, bueno, se parecen un poquito. Las vamos a identificar cuando veamos sistema digestivo, ¿sí? Porque ahí vamos a hablar nuevamente de estas que son las glándulas salivales mayores, lo que es parótidas, glándula sublingual, glándula submaxilar, páncreas, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo. Por ahora solamente estamos identificando si es mucosa o si es mixta, ¿sí? Para que después sí podamos identificar los diferentes estructuras glandulares y órganos. ¿Listo? Profe, una pregunta. De igual forma, esas glándulas exocrinas van a contar con vasos sanguíneos, ¿no? Para nutrirse o se nutren por difusión o algo parecido. Sí, en estas glándulas hay vasos sanguíneos. Y si usted mira con atención, este es un vaso sanguíneo, mira. Sí, profe, por eso se me hizo. Epitelio simple plano, mire, otro vaso sanguíneo, un capilar, y ya después veremos la diferencia entre un vasito sanguíneo, perdón, una vena, una arteria, una arteriola, un capilar, una vénula, todo eso lo vamos a ver, tranquila. Sí, pero sí esto... Entonces ahí uno se guía porque es el conducto, ¿no? Pero es que acá, perdón, no lo entendí.
Uno sabe que es exocrina porque se ve ahí el conducto. Ajá, sí, porque esta no hace como la otra que va a enviar a través de los vasos sanguíneos. Esta se une al conducto y por ahí es que secreta. Ok, profe, gracias. Sí, acá el vaso sanguíneo la única función que tiene es nutrir las glándulas, más no secretan por ahí su secreción. Bueno, existe otro sistema de clasificación que se sustenta en el mecanismo de liberación de los productos de secreción por parte de la glándula. Entonces, ojo con estos títulos, no apréndanselo. Por el mecanismo de liberación de los productos de secreción por parte de la glándula, tenemos el sistema merocrino, apocrino y holocrino. Ojo, esta clasificación no la vamos a poder ver al microscopio, a diferencia de la anterior. Entonces, esto se lo aprenden teóricamente, ¿sí? El sistema merocrino es en sí qué es lo que libera el producto de secreción o la forma en que libera el producto de secreción, en pocas palabras. Tenemos el sistema merocrino. Este es el que tiene la mayoría de glándulas, que es almacenar el producto de secreción y posteriormente liberarlo. Eso es todo. Eso es el sistema merocrino. Por eso no lo podemos ver al microscopio, porque es solo almacenar y liberar. Si esto es una función, almacenar y liberar. Listo, eso es el sistema merocrino. Ahora, tenemos el sistema apocrino. ¿Qué hace la glándula? Almacena el producto de secreción igual que el anterior, que el sistema merocrino, almacena el producto de secreción. Pero cuando secreta se acompaña de cierta parte del citoplasma, de una pequeña porción del citoplasma. Y esa pequeña porción del citoplasma que libera es sebo, lípidos. Un ejemplo de estos son las glándulas mamarias, ¿sí? ¿Cuál es el producto de secreción de la glándula mamaria? El mismo nombre lo dice. ¿Cuál es el producto de secreción? Pregunto. Leche, pero proteínas. Ajá, leche, díganlo sin miedo, leche. ¿Ustedes han dado cuenta que la leche es grasosa? ¿Cierto? O tiene una capa como aceitosa. Eso es por el producto de secreción, perdón, por la parte del citoplasma que se liberó y eso es un sebo o lípidos. A eso se debe que la leche salga de esa forma, con esa capa de lípidos. ¿Listo? Porque se lleva esa parte del citoplasma de la glándula. Y a ese sistema se le llama sistema apocrino. El producto de secreción más parte del citoplasma que son lípidos o sebo. Y tenemos el último sistema que se llama el sistema holocrino. El sistema holocrino, entonces, la glándula muere y se convierte en el producto de secreción. Quiere decir que esta glándula no almacena nada, solamente esta se muere y se libera. Y lo que se libera es sebo o lípido, en pocas palabras. El ejemplo de esta es la glándula sebácea, la de la piel, y esa es la que nos da esa capa aceitosa en la piel, ¿cierto? Que eso también le sirve de protección. Mira, ahí están los tres sistemas: sistema merocrino, que se lo realiza la mayoría de glándulas, almacenar y liberar; sistema apocrino, almacenar y liberar, más parte del citoplasma, que en este caso serían los lípidos, ¿cierto? De la leche. Y el sistema holocrino, que es la totalidad de la glándula muere y posteriormente se libera. Y ese producto que se libera, pues obviamente es un sebo o lípido, como tal. Profe, Dime. esa glándula holocrina es la que no producía ningún producto, pero ahí dice que la célula sí produce un producto y acumula ese producto y a su vez se desintegra con el producto. Es que el producto de secreción es en sí el sebo. Ahí dice la célula produce y acumula un producto de secreción en su citoplasma como el sebo en las glándulas sebáceas y posiblemente, o sea, el producto de secreción es en sí el sebo. Porque, a ver, es que la glándula sebácea, es que de ahí viene el mismo nombre. En sí es una estructura lípida. Son puras bolitas de grasa, en pocas palabras, o de lípidos o de sebo dentro de su estructura. Ya, profe. ¿Sí? Sí, el autor lo dice de esa forma, pero es que en sí, si usted ve la glándula como tal, son puras bolitas
ahorita les voy a mostrar una fotografía de ella, ¿sí? Pero son puras bolitas de grasa dentro de la estructura como tal, ¿sí? A diferencia de esta que sí va produciendo otro tipo de sustancia diferente. Bueno, y tenemos el sistema citocrino. El sistema citocrino, algunos autores lo consideran un tipo de secreción y otros no. ¿Por qué? Porque son la producción de gametos, o sea, ovocitos y los espermatozoides. Entonces, muchos autores lo consideran un sistema de secreción y le colocaron este nombre, sistema citocrino, pero otros difieren y dicen que esto no es un tipo de secreción. Perdón que están timbrando la puerta. Un segundo. Bueno, tenemos entonces por el número de células. Las glándulas exocrinas también están clasificadas por la cantidad de células que forma la glándula. Entonces ahí tenemos que hay glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Buenos días. Para informar que histología se le asigna como novedad. Por favor, hablar con la Secretaría de Salud. Okay. Entonces, las unicelulares, esta se va a componer de una única glándula. La célula caliciforme es la más representativa de este tipo de glándula. Ya la hemos visto bastantes veces, ¿cierto? Esta está localizada en los revestimientos epitelial de los intestinos delgados, del intestino grueso y la porción conductora de las vías respiratorias, como vieron. Constituye el ejemplo más destacado de esta glándula exocrina unicelular. El mucinógeno, que es el producto que se libera, este se libera a raíz de la exposición a compuestos nocivos o a moléculas neurotransmisoras, produciendo una sustancia resbaladiza llamada la mucina. Bueno, acá tenemos, esta ya la hemos visto bastantes veces. Cada una de estas estructuras es una célula glandular y trabajan por separado. ¿Listo? No tenían que estar en conjunto para hacer su función. Por eso se le llama glándula unicelular. Y tenemos las glándulas exocrinas multicelulares. Las células secretoras forman asociaciones para actuar conjuntamente como órganos secretores denominados glándulas exocrinas multicelulares. ¿Qué quiere decir? Que estas no son capaces de trabajar por sí solas y forman estos grupos, ¿cierto? O esas asociaciones que se les llama de esta forma, se les llama adenómeros, que sería la porción secretora de la glándula. Un adenómero entonces está compuesto por varias células glandulares y estas todas trabajan en conjunto para hacer sus secreciones, no trabajan por sí solas. Algunas de estas glándulas poseen una estructura sencilla, por ejemplo las glándulas de la mucosa gástrica y el útero, mientras que otras presentan una estructura compleja integrada por varios tipos de unidades secretoras con elementos ramificados. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar esta glándula varios conductos y varias estructuras glandulares o varios adenómeros. La clasificación de las glándulas multicelulares se fundamenta en la morfología y organización de las unidades secretoras y sus conductos, según lo cual pueden ser sencillas carentes de conductos ramificados y compuestas dotadas de conductos ramificados. ¿A qué hace referencia? Que si la glándula posee un solo conducto, se le llama sencilla, pero si la glándula posee conductos, un conducto que se ramifica hacia varias direcciones, se le llama compuesta. Las glándulas exocrinas multicelulares se clasifican a su vez por la morfología del conducto excretor, porción que excreta el producto, y del adenómero, porción que sintetiza y secreta el producto. Eso ya lo vimos. Adenómero, ya les dije que era la asociación de varias células glandulares, o sea, la porción secretora, eso es lo que se le llama adenómero,
y el conducto, pues el que lleva la secreción. El adenómero se puede clasificar de acuerdo con su número y su forma. Por su número es no ramificado si está formado por un único adenómero y ramificado si posee dos o más que descargan su producto en el conducto excretor. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver unos diagramas y así podemos entender mejor todo este test. En este caso, la primera, ojo, no tengamos en cuenta este primer nombre que dice tubular, esto ya lo vamos a ver, que es por la forma. Acá no, vamos a ver primero la porción del conducto y del adenómero como tal. En este caso nos dice que esta glándula es simple. ¿Por qué? Recordemos que los conductos se clasifican en simple y ramificado. En este caso, pues, perdón, simple y compuesto. En este caso tiene un solo conducto y un solo adenómero. Entonces quiere decir que para no decir simple, solamente dicen que la glándula es simple. Quiere decir que vas a tener un solo conducto y un solo adenómero. En este caso, mire, observen, va a tener un solo conducto, por eso es simple, pero su adenómero está ramificado. Entonces, por eso dice simple ramificado. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, un solo conducto y un solo adenómero, por eso es simple. Perdón, por eso es simple. Pero en este caso, algo le sucedió al adenómero. Mire, hizo como una curvatura, se enrolló en sí mismo, de ahí el nombre que dice enrollado, simple enrollado. Acá sucede lo mismo, un solo conducto, un solo adenómero, por eso es simple, y un solo conducto, varios adenómeros, simple ramificado. ¿Sí? Porque recordemos, mire, que la secreción, las clasificaciones, conducto, pueden ser sencilla o compuesta, o sea, simple, y el adenómero también tiene su clasificación, si es ramificado o no es ramificado. De ahí es donde vienen los nombres. Simple porque se posee un solo conducto, y ramificado porque el adenómero está ramificado. Claro está ahí, ¿cierto? O repito nuevamente. Claro, Una profe. pregunta, qué pena, Ok. ¿ese accinar a qué indica? No. Les dije que el primer nombre no lo tengan en cuenta por ahora. ¿Listo? Bueno, primero lo de los conductos y las ramificaciones. Bueno, entonces simple, repito nuevamente, un solo conducto, un solo adenómero, simple ramificado, un conducto, un adenómero ramificado. Que el adenómero, recuerden que es la porción secretora. Ahora, estas tres. En estas tres, el conducto está ramificado, quiere decir que es compuesto. Y el adenómero está ramificado, que la clasificación sería ramificado. Pero quedaría muy raro decir que la glándula es compuesta ramificada. Entonces solamente le dicen que es compuesta. Y así se sobreentiende que tanto el conducto como el adenómero está ramificado. Entonces esas tres son las mismas. Mire, compuesta, compuesta y compuesta. Conducto ramificado y adenómeros ramificados. Esa es la más sencilla, fácil. Ahora, lo que nos está preguntando el compañero, que por qué ahí dice acinar tubular. Eso es por la forma del adenómero. Por la forma del adenómero, entonces puede ser tubular, acinar, alveolar y sacular. Vamos a ver esas formas. Sacular, la primera forma. La sacular se debe el nombre a que la glándula posee una forma de saco, de ahí el nombre sacular o de bolsa. Miren, esa sería la forma sacular. El ejemplo de esta es esta misma glándula que se llama la glándula sebácea. Esto es una glándula sebácea de la piel. ¿Listo? Mire, acá están las células que forman esta glándula, que son las que están acá en la periferia, y forman una envoltura como especie de saco. De ahí el nombre. Esta es una glándula multicelular porque, ojo, una glándula, y esto yo se los voy a preguntar el día del parcial, puede tener varias clasificaciones. En este caso, sacular por la forma, ¿cierto? Porque tiene forma de saco. Multicelular porque, vea, está compuesta por varias células glandulares. Y ojo, esta glándula sacular, esta glándula sebácea tiene los núcleos centrales para que lo tengan en cuenta. No se les vaya a olvidar.
¿Listo? Entonces esta tiene forma de saco, por eso es sacular, es multicelular porque tiene varias células y es exocrina porque posee conducto. Desafortunadamente esta fotografía no se le ve el conducto. Voy a salirme de acá. Voy a dejar de compartir un segundo y les voy a mostrar otra fotografía para que... A ver, la buscamos. Acá está. Esta o esta. Esto es una glándula sebácea. Mire, ahí está la forma de saco, perfectamente. Multicelular porque tiene varias células glandulares y ahora sí, mire lo que les había dicho, que esta está llena de bolitas de lípidos. Si ves esas bolitas diminutas, esas son puras bolitas de lípidos. Por eso es que esta muere y lo que secreta es eso, lípido. Y esto es el conducto. Ahora sí de menor aumento. Mire, ese es el conducto que lleva la secreción. Mira, ahí hay glándulas que van hacia las superficies para ser secretadas. ¿Listo? Por eso es exocrina. Exocrina por el conducto, sacular por la forma y multicelular porque tiene varias células glandulares. Ojo, esta no es mucosa. Sí, se ve blanca. Pero ¿qué es lo que pasa? Los lípidos tampoco se colorean con los colorantes normales. Recordemos biología general, recordemos que para lípidos, como eso está lleno de lípidos, esta se colorearía con Sudán 3, Sudán 4, Sudán negro. Esos serían los que identificarían los lípidos. Pero ojo, se ve pálida como si fuera mucosa. Pero esta glándula no es mucosa. Que quede muy claro. Entonces, repito nuevamente la clasificación de esa glándula. Sería sacular, exocrina, multicelular. ¿Listo? Tenemos la forma acinar. Acinar de hacinamiento. Estas glándulas tienen una característica muy propia. Los núcleos de estas glándulas van siempre a los lados. Mira dónde está el núcleo, mira dónde está el núcleo. Siempre a los lados. Y el gránulo secretorio va hacia adentro. Se condensan todos hacia adentro. Por eso dice acinar, de hacinamiento. ¿Sí ve? Los núcleos siempre a los lados y el gránulo secretorio hacia adentro. Estas sí son mucosas, serosas y mixtas. Estas sí sin duda son mucosas, serosas y mixtas. Todas las acinares tienen esa clasificación. Entonces serían acinar por la forma, exocrina porque estas poseen conducto, ya lo vimos en otras fotos anteriores, mucosa por la coloración. Vamos a ver una con conducto. Esta es acinar también. Miren los núcleos a la periferia. Este es el conducto. Vean. Esta sería, por ejemplo, glándula exocrina por el conducto, acinar por la forma, multicelular por la cantidad de células glandulares y mixta porque tiene tanto estructuras mucosa como serosa. ¿Ve? Todas las clasificaciones que le podemos dar a una glándula. A ver esta otra. Esa sería lo mismo. Mire, exocrina por el conducto. Acinar por la forma. Núcleos a la periferia. Vean, núcleos a la periferia. Multicelular por la cantidad de células que tiene cada estructura glandular. Y mixta porque tiene tanto estructuras serosas como mucosas. Veamos otro ejemplo. Esta también es acinar. Exocrina por los conductos, multicelular porque tiene varias estructuras glandulares, ¿cierto? Serosa, en este caso solamente serosa, por la coloración que toma el gránulo secretorio. Quiere decir que la parotida es acinar, esta también es acinar, esta su maxilar es también acinar, todas esas son acinares. La forma tubular. La forma tubular, entonces, esta es la que tiene formita de tubo. ¿Sí? De tubito de ensayo. Esta la podemos ver, por ejemplo, en el intestino delgado, en el intestino grueso, por ejemplo, en el estómago, región fúndica, región del cuerpo. La vamos a ver, por ejemplo, también en el útero. Vemos esta forma tubular.
Entonces, la forma tubular es en forma de tubito. Esta también es exocrina. Esta estructura formada en conducto, que sería acá la parte final. Esta también es multicelular porque miren la cantidad de células que tiene. Esta puede ser mucosa o puede ser serosa también. Bueno, estas casi nunca pido esa clasificación. Sí, porque estas son difíciles de identificar si es mucosa o serosa. Pero las otras clasificaciones sí, mire, tubular, multicelular y exocrina. Esta es muy fácil. Y tenemos por último la forma alveolar. La forma alveolar, entonces, estas tienen una característica que presentan un hueco central. Siempre va a tener hueco central que posteriormente se une con el conducto, por eso también es exocrina. También es multicelular porque vean, las células glandulares están acá a la orilla, a la periferia. Tiene una forma como especie de laberinto, ¿cierto? Muy ondulado, muy característico de este tipo de glándula. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de glándula? Por ejemplo, en la próstata, que es esta fotografía, o las glándulas mamarias tienen esa forma alveolar. Bueno, espero haya quedado claro. ¿O tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Claro, pregunta. ¿Será que me puede volver a explicar el alveolar, por favor? ¿Cuál? El alveolar. Esta, la última. Ok. Sí. Claro, la alveolar tiene que estar hueca por dentro. Mire, hay vacío, tiene esa forma laberíntica, como le dije, o ondulada, como lo quieran decir. Es que alveolar viene de alveolo, de saco alveolar. Ustedes nunca han visto eso. Entonces, por ejemplo, se lo explico de esa forma. Tiene así como muchas como espacios, ondulaciones. Es muy característico. Esto es un hueco por dentro, ¿sí? Acá esto es un hueco. Y las células glandulares van a la periferia, van ubicadas en estos lados. Entonces, por acá vienen las células periféricas, las células glandulares, por eso es multicelular. Esto se une con el conducto, por eso es exocrina. ¿Listo? Bueno, entonces, esa sería la forma alveolar. Mire que no se parece nada al tubular, ¿cierto? Que la forma de tubito no se parece a la similar, porque acá a veces en las similares hay un huequito, pero no es tan grande y además que siempre va a tener los núcleos a la periferia. Acá se ven los núcleos, sí, pero forman la estructura como tal. Acá esto es vacío, ¿sí? Que es totalmente diferente. Y la sacular, pues, es totalmente condensada, ¿cierto? Así que tampoco no se parece en nada a esa forma. Ojo, ustedes van a encontrar en los libros otro tipo de glándulas. Yo le mostré acá las más representativas. Usted va a encontrar, por ejemplo, en los libros que diga tubuloacinar, que es como una combinación entre tubular y a su vez acinar. ¿Sí? Entonces, puede haberse, pero le mostré las más representativas para no confundirlos. Sacular, acinar, tubular y alveolar. Eso no tienen pérdidas. No va a variar mucho la forma. Yo les mostraré posteriormente otras fotografías de estas placas. Bueno, y para terminar, las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, estas, a diferencia de las exocrinas, solamente vamos a ver una clasificación. ¿Sí? Solamente una clasificación y ya. Estas no son tan variadas como las exocrinas. Las glándulas endocrinas son glándulas suprarrenales, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula paratiroides y la glándula pineal. Esto lo vamos a ver como un sistema, ¿sí? Estas que acabé de nombrar las vamos a ver como el sistema endocrino. ¿Listo? Pero estas son glándulas endocrinas que van a producir la secreción, que son hormonas. Vamos a encontrar otras estructuras que también las vamos a ver por aparte, por sus sistemas, como los ovarios, los testículos, la placenta, entre otras. Por ejemplo, el páncreas también, las cuales, estas no son glándulas endocrinas. ¿Pero por qué están metidas ahí? Porque tienen células endocrinas que producen hormonas dentro de estos órganos. O sea, tienen estructuras endocrinas dentro de estos órganos y producen también hormonas.
Bueno, todas estas glándulas entonces están exentas de conductos, ya lo había dicho antes, no tienen conducto. Entonces producen el producto de secreción que son las hormonas al torrente sanguíneo o linfático. Bueno, ahí está el ejemplo de lo que les dije ahorita, algunas de estas glándulas como los islotes de Langerhans en el páncreas y las células intersticiales de Leydig en los testículos se componen de grupos de células incluidas en el estroma conjuntivo o en el tejido conjuntivo, que es lo mismo, de los órganos en que la contienen. O sea, no es una glándula endocrina como tal el órgano, pero sí tiene componente endocrino que son estas células que están ahí metidas y producen hormonas. ¿Listo? Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas pueden ser proteínas, péptidos, esteroides, aminoácidos modificados y glucoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que todas las hormonas no son lo mismo. Van a producir diferentes efectos dependiendo del órgano en que se ubique o dependiendo de la función que necesiten realizar. Las células secretoras endocrinas se organizan en forma de cordones y folículos. Esta es la única clasificación que vamos a ver. O es de tipo cordonal o es de tipo folicular. No hay más. Entonces, estas son las más fáciles de identificar. En las glándulas endocrinas con organización folicular, que sería la primera, las células foliculares, que son las células secretoras, se disponen alrededor de una depresión o cavidad. ¿Qué quiere decir? Forman una estructura redondeada, ¿sí? Forman como una especie de esfera, donde almacenan el producto de secreción sintetizado. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Epitelio cúbico simple, que a su vez cumple la función de glándula. Esto forma una estructura cerrada, hueca por dentro, y el producto de secreción es esto rosado, que son las hormonas que va a estar secretando, porque no es capaz de almacenarlos dentro de su misma célula. Al recibir una señal adecuada, las células foliculares reabsorben las hormonas de la cavidad y las secretan junto a los capilares sanguíneos presentes en el tejido conectivo asociado. Como ya los dije, no tienen conductos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reabsorber, ¿cierto? Y lo secretan hacia el exterior, hacia los vasos sanguíneos que siempre van a estar al lado. Mire, estos son vasitos sanguíneos. Observen ahí o linfático. Ahí, observen ahí el epitelio simple plano. Entonces, lo que están preguntando ahorita, que como secretaban, pues reabsorben y directamente lo envían hacia el vaso linfático sanguíneo que están ahí al lado. Bueno, esa sería la forma folicular. Y la forma cordonal. La forma cordonal, pues no hay mucho que decir, son células sueltas, mire que no tienen una forma determinada, forman es más bien como hileras o líneas, de ahí el que se llama tipo cordonal, porque forman es como líneas, ¿listo? Y siempre van a estar también asociadas a vasos sanguíneos o linfáticos. Bueno, de la forma folicular, pues está ejemplo, la glándula tiroides. De la forma cordonal está, por ejemplo, la paratiroides. Esa es de forma cordonal y esta fotografía es de paratiroides. Por ejemplo, la hipófisis de la par distal o la parte anterior de la hipófisis también es de tipo cordonal, o la glándula pineal también es de tipo cordonal. ¿Sí? Son algunos ejemplos de glándulas endocrinas de tipo cordón. Muy fácil de identificarlas. Son células sueltas, forman más bien es como hileras. Bueno. Una pregunta. Dime, claro. Ese epitelio de la glándula endocrina cordonal, ¿cuál sería? Ahí no se considera un epitelio, bueno, deriva de los epitelios, pero ahí no se considera como un epitelio. En este caso, sí, en la de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque acá cumple las dos funciones. Recuerde que epitelio siempre es revestimiento y protección. ¿Sí? Acá en la cordonal no está revistiendo nada, no está protegiendo nada. ¿Sí? Pero acá sí. ¿Por qué? Porque acá está revistiendo la misma estructura que está formando, que sería el folículo. Entonces lo reviste, por eso se le considera epitelio, pero a su vez es glándula. En cambio acá no, porque acá no está revistiendo nada, por eso no se considera epitelio, sino solo glándula. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, espérame un segundito, tomo la fotografía de los que están hoy para tomar la lista.
Yo lo que hago es tomar foto y después reviso. Profe, yo tenía una pregunta. Hágame un favor, ¿quién es Hialo? Se cambia ese nombre porque si no, cuando vaya a tomar lista, no sé, y tengo... Profe, es que no sé qué pasa. La vez pasada usted también me dijo que lo cambiara y yo lo cambié. No, por eso, cámbialo, y el que tiene como una especie de luna o no sé qué es, también cámbiale el nombre, y María me conozca el apellido, por favor. O si no, cuando vaya a tomar lista, no sé, y quedarían con la falla. Karen Morel, ¿no era María? Ok. Y este niño o niña se durmió. Y el que tiene como una luna rosada, creo que se durmió. Bueno, voy a tomar la lista. No sé quién será. Listo. Ya tomé el pantallazo. Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. Dime, Oscar. Eso, con respecto a lo de las glándulas, las secreciones de líquidos trasudado y exudado, ¿se ven a ellas o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En las secreciones de la piel? Sí, profe, de los líquidos transudados y exudados, ¿eso es por las glándulas o...? Sí, sí, claro. Ah, Claro. listo. Listo, gracias. Profe, ¿y las glándulas lagrimales qué tipo serían? Acuosa. Acuosa. Lo que son glándulas sudoríparas, glándulas lagrimales, esas son de tipo secreción acuosa y son glándulas exocrinas. Todo lo que sea bastante líquido, o sea, mucoso, siempre es pegajoso, ¿sí? Como los mocos. De ahí viene el nombre. Esos son tipos de secreción mucosa. Así serían las secreciones mucosas, ¿sí? Y las secreciones acuosas sería como las que producen las glándulas sudoríparas, que sería el sudor, las glándulas lagrimales, que serían las lágrimas, o la saliva, que sería otro tipo de secreción acuosa, aunque la saliva es un poquito más densa, porque también tiene enzimas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, yo quedé confundido en una parte que de la célula que se destruía y que se eliminaba, pues creo que De ya las me... glándulas sebáceas, ajá. Profe, no es lo mismo que cuando hay personas que tienen como, bueno, no sé cómo se les dirá de otra palabra, pero pues yo he escuchado que le dicen nácidos, o sea, ¿es lo mismo? Es que, o sea, Ah, salen... ya. Sí, 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 claro. Que tú tienes un grano que no maduró, que se le inflama la piel. Sí, profe, pero Ajá, eso le sale como una... eso se debe a que el conducto se taponó. O sea, el conducto que lleva la secreción de esa glándula sebácea está obstruido. Entonces se forma como una elevación de la misma piel. Y es por eso, porque quiere salir la secreción, pero no puede, está obstruido. Profe, y Y eso eso se convierte como en un material purulento, ¿verdad? claro, porque dentro se está desintegrando y no puede salir. Y por eso se forman esas elevaciones que a veces se ven rojizas y es un poquito desagradable. Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, para terminar, nos vemos. Entonces, creo que tenemos clase mañana, sin este marco. Sí, profe. De 10 a 12, si no estoy mal. Ok. Mañana les voy a hacer un pequeño quiz de lo que vimos la clase pasada de epitelios y de la consulta que no se me ha olvidado. Entonces haré dos preguntas, una sería de la consulta y de lo que hemos visto de epitelio. No le voy a meter lo de glándulas, para que no se preocupen. Entonces vemos lo de epitelios y lo de glándulas, ¿listo? Dos preguntitas nada más. Les recuerdo, los que no hayan hecho la consulta, les coloqué a buscar el mecanismo de acción de la hematocilina y de la eosina, o sea, cómo trabajan estos dos colorantes.
también les coloqué a consultar que me buscaran el origen de estos colorantes, si eran de origen natural, de origen artificial y de dónde derivaban, o sea, de qué están compuestos o cómo se fabrican. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Que no responde. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces dejamos hasta ahí porque ya son las 10 de la mañana. Profe, Dime. qué pena, entonces solo entraría de las preguntas solo de epitelios, ¿no? O sea, la anterior clase. Epitelios y la consulta, dije. Ajá, o sea, sí, pero de la clase solo epitelios como Ajá. tal. Epitelios y ¿Verdad? consulta. Ajá, sí, lo de glándulas que vimos hoy no. ¿Listo? Bueno, los dejo porque ya son las 10 de la mañana. Profe, Dejamos ¿también hasta ahí. entrarían las uniones? Dime, Coraima, dime. ¿También entrarían las uniones? ¿Cómo? Claro, eso es epitelios. Dije epitelios, todo lo que vimos la semana pasada. Todo lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, muy bien, hasta Listo, luego. profe. Hasta luego, profe. Muy bien.